Ser Podcast. Cadena Ser. Servicios informativos. Son las 10, las 9 en Canarias. En la cadena Ser, hora 25. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. Ayer le enviamos un humilde recuerdo. 14 años ya sin llamas, sin el alma de este programa. Un abrazo enorme a su familia y a su familia de la radio de la que ustedes, muchísimos de ustedes, formaron parte. 4 de octubre. Empieza hora 25. En la cadena Ser, hora 25. Aimar Bretos. Bueno, sí, lo que empieza es la tercera hora de hora 25. Noche de Ágora en hora 25 con Carmen Calvo. Buenas noches. Buenas noches. Con José Manuel García Margallo. Muy buenas noches. Buenas noches. Y con Pablo Iglesias. Buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Y hay alguien que ha tenido hoy un día peor que el de Pablo Llarena, y es los dueños de WhatsApp, Facebook e Instagram. ¿Cómo vivimos sin WhatsApp? Bueno, iba a preguntarle a Iglesias, pero claro, él vive con Telegram. Claro, así como pues con esa distancia irónica de decir todavía hay gente que usa WhatsApp. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Anonymous is trending topic. Parece que puede ser un ataque, parece que hay webs de bancos que tampoco están funcionando. Entonces, o sea, parece que no es simplemente que se haya caído WhatsApp, sino que puede haber más cosas detrás. Creo que hay que ser prudentes y esperar a ver lo que ocurre. Si es un ataque, hablamos de una cosa muy seria. De momento, ¿cómo es nuestra vida sin WhatsApp, Calvo? Pues, ¿ha habido alguien ya que se ha tirado por la ventana o algo? ¿Tenéis noticia? Porque habrá gente completamente desubicada, ¿no? Es que estamos tan acostumbrados a estar entrando y saliendo del WhatsApp. Complicado, ¿no? Complicado. Margallo, ¿cómo lo lleva? Que llevar algún tipo de pregunta más profunda. Pues mira, yo mejor que todos vosotros, porque por una coincidencia, como ves, llevo unas gafas de sol porque me han operado de un ojo y por tanto no podía utilizar WhatsApp. O sea que puestos a elegir un día que se cayese era el mejor día. Pero operado del ojo y con gafas y todo, pero aquí dando el callo, ¿eh? Yo soy un profesional, Aimar. Un día después del cierre de la Convención Nacional del Partido Popular, acaba de confirmar Pablo Casado en Televisión Española que pactará con Vox si sus votos suman y con eso puede llegar a la Moncloa tras las próximas elecciones generales. Dice que no teme por su liderazgo frente a Isabel Díaz Ayuso. Asegura que la relación de la presidenta de Madrid con la dirección nacional del PP es excelente, es lo que ha dicho Casado, pero al mismo tiempo en ningún momento ha apoyado Casado la candidatura de Ayuso a la presidencia del PP de Madrid. Nieves Goicoechea, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Bueno, pues se ha empezado diciendo que su intención de la convención, como tú comentabas al principio de esta convención del fin de semana, es demostrar que el PP es alternativa para gobernar y que quiere hacer un gobierno más reducido y que no está en juego su liderazgo, el de Pablo Casado. Y sobre la relación con Isabel Díaz Ayuso y si debe ser la próxima presidenta del PP en Madrid, decía: a mí no me corresponde, tendrán que decidir los militantes quién quieren que lidere el Partido de Madrid. Yo no puedo opinar, no he opinado en todos los congresos que hemos tenido, llevamos ya 60 y en este pues tampoco puedo hacerlo. Lo que sí que tengo que decir es que es público y notorio el apoyo que siempre he dado a esta comunidad autónoma y a sus máximos representantes. Y parece que quiere cerrar heridas posibles con Ayuso, con su entorno, y decía lo siguiente sobre la relación de Ayuso con la dirección nacional. Esa posición que tuvo el otro día es para dejar claro a quien no lo tuviera que la relación con la dirección nacional, hoy con su propio equipo, como dijo, que compartimos, es excelente. Bueno, le han preguntado varias veces en la entrevista qué opina de Vox. Se ha negado a decir si es un partido populista. Reitera que hay que unificar el voto de centro-derecha con Ciudadanos, con Vox. Y preguntado directamente si está dispuesto a gobernar con Vox, esto decía: si sumamos más que los partidos independentistas y de la izquierda, formaremos gobierno y los apoyos a la investidura serán puntuales de un lado o de otro. No dice cómo se lleva ahora con el líder del PP, Santiago Abascal. Eso no importa a la gente. Lo que le preocupa a la gente es si sube la luz. Y sobre la situación de Puigdemont, el líder popular cree que a Sánchez, al gobierno, le conviene que Puigdemont siga en Italia. Yo lo que estoy diciendo es que el gobierno no solo está cruzado de brazos, sino que está deseando que no entreguen a Puigdemont, porque como entreguen a Puigdemont y venga a España, revienta la operación diálogo, revienta la mesa de la negociación y revienta la legislatura. Entonces, claro, lo que es absolutamente increíble es que un gobierno de España, en vez de estar con su Tribunal Supremo, en vez de estar ayudando para que diplomáticamente se vea como algo necesario para España que se ha entregado, lo que está haciendo es poniendo palos en la rueda.
Y respecto al Consejo General del Poder Judicial, la no renovación todavía de este organismo y de otras instituciones ha vuelto a justificar la posición del PP. Le han preguntado por qué el PP, como dice ahora, no cambió la ley del Poder Judicial para que se elija de otra manera, y él decía lo siguiente sobre Rajoy y su gobierno. Pues ni lo sé ni me importa, porque yo estoy en el Partido Popular ahora para hacer las cosas bien, como muchas que se hicieron en el pasado, y mejorar las que se hicieron mal o no se dieron tiempo a hacer. Y también ha reiterado muchas veces Aimar que Sánchez y su gobierno son los más radicales de Europa. Nieves, gracias, buenas noches. Hasta luego. José Manuel García Margallo, Pablo Iglesias, Carmen Calvo. Ahora que el PP ha cerrado ya la convención nacional en la que ha marcado la nueva senda político-estratégica que va a adoptar, les pregunto, y vayamos al fondo del asunto, ¿qué rumbo político toma el partido y sobre todo qué oposición necesita España? Y empezamos por motivos obvios por José Manuel García Margallo. Bueno, yo empiezo por decir que he estado en la convención, he estado los 2 últimos días en la convención y la convención ha sido un éxito. Desde un punto de vista interno, el Partido Popular necesitaba una dosis, un chute de euforia como ha tenido en Valencia. Veníamos de una situación muy mala. Hacía 6, yo he sido diputado por Valencia y luego por Alicante, hacía 6 años que no éramos capaces de llenar la Plaza de Toros de Valencia y por primera vez lo hemos sido, y eso es importante. En segundo lugar, yo creo que desde un punto de vista de la opinión pública, de los votantes, el Partido Popular en esta convención abierta, que ha durado muchos meses y ha tenido muchas mesas, ha dado unas señales muy claras de lo que es su programa, un programa que nos permita reconocernos a nosotros mismos y ser reconocidos por los demás. Una reafirmación de lo que son los valores de centro, es decir, los valores de dignidad, de tolerancia, de respeto. Una reafirmación de lo que Cánovas llamaba las verdades madre, los principios básicos, la nación, el compromiso con las libertades, el Estado de Derecho, la separación de poderes, el multilateralismo, el compromiso social o compensación social. Y ahora en materia de liderazgo, pues estas cosas que se decían en la prensa, pues ha quedado zanjado. Es decir, yo creo que empezamos una nueva etapa, pasamos una etapa que fue muy muy difícil, un gobierno que ve, un partido que apoya un gobierno que sale por una moción de censura, que tiene un resultado electoral muy malo, que va a un congreso interno que fractura al partido en 2 y que las primeras elecciones del nuevo líder de Pablo Casado se saldan con 66 años, que es el peor resultado en nuestra historia. Eso yo creo que se ha pasado, insisto, nosotros estamos convencidos de que ha salido bien y en este momento lo más importante es lo que creamos nosotros. Iglesias. Yo creo que la pregunta fundamental es si puede haber una alternativa en España al gobierno de coalición actual, distinta a un gobierno de coalición del Partido Popular con Vox. Yo creo que no, y creo que Pablo Casado es perfectamente consciente de eso. Recuerdo cuando se produjo la moción de censura de Abascal, que hubo muchos elogios a un discurso de Pablo Casado que parecía que se ubicaba en coordenadas ideológicas más propias de la derecha europea que de una derecha dispuesta a aliarse y a gobernar con Vox. El problema es que en política lo que cuenta son los números y las correlaciones. A partir de ahí creo que es una evidencia para los dirigentes del Partido Popular que volver al Consejo de Ministros implica primero competir electoralmente con Vox, y eso, digamos, ya se ha visto lo que ha ocurrido en Madrid. Para competir electoralmente con Vox hay que parecerse a Vox, y asumiendo que en esa correlación no va a quedar más remedio que un gobierno de coalición con la ultraderecha dentro de ese gobierno, algo que sería inviable en Alemania o en muchos países europeos. ¿Qué ocurriría en ese contexto? Yo creo que lo que ha dicho Casado va en esa dirección. En contexto escribí hace un mes que probablemente lo que haría Vox dentro del Consejo de Ministros es buscar que la clave de la discusión política no sean los temas sociales ni los temas económicos, sino las cuestiones identitarias, e ir directamente al asalto de las competencias autonómicas. Y que Vox además plantearía la recuperación de las competencias educativas en el marco de ataques mediáticos sistemáticos a la escuela catalana, etcétera.
Bueno, qué curioso que ayer Pablo Casado plantea que lo primero que van a hacer es empezar a recuperar competencias autonómicas y se refiere directamente a las competencias de prisiones en el País Vasco y en Cataluña. Yo creo que ya se está prefigurando cuál va a ser la alternativa al gobierno de coalición del Partido Socialista y Unidas Podemos en España. Un gobierno de coalición con la ultraderecha dentro. ¿Qué puede pasar a partir de ahí? Si tienen mayoría absoluta, gobernarán, y si no tienen mayoría absoluta, el Partido Popular buscará una persona que sustituya a Pablo Casado. Y ahí yo creo que es evidente que quien mejor situado está, una vez el tiempo de Feijóo yo creo que pasó, es Isabel Ayuso. Venga, Carmen Calvo, vamos a hacer una primera intervención los tres y a partir de ahí abrimos el debate. Yo quiero decir dos cosas. Una relativa a la convención. El ministro Margallo decía, ahora lo que importa es que nosotros estamos contentos y solo eso. No solo eso. Esto que voy a decir, no, ministro, yo esto que voy a decir no lo digo con ninguna ligereza. Yo he estado dentro del gobierno 3 años y ya nos habría gustado por este país, a todos, no solamente al gobierno, haber tenido una oposición primero que hubiera entendido constitucionalmente que por moción de censura se entra democrática, legal y legítimamente. Era Casado el primero que nos dijo gobierno ilegítimo y legal, y a mí eso me parece muy grave. Es decir, que ya querríamos haber tenido una oposición que hubiese ocupado su espacio y que hubiese podido estar, evidentemente, buscando la alternativa al gobierno, pero estando también en una posición razonable en muchas cosas. No ha sido así, no va a ser así, ¿no? Así que no lo digo con ninguna ligereza, lo digo con una cierta tristeza en profundidad, porque estamos hablando de una democracia que tiene más de 40 años y que muchas cosas tendrían que estar ya asentadas. Yo he visto a un líder que tiene que explicar qué es el líder, a un líder que da tantos bandazos que cuesta mucho trabajo su credibilidad. Ahora parece que ha tomado ya una decisión en firme, que es decir lo que ya sabíamos, que si los números salen con Vox, la ultraderecha española es la única que va a entrar, aparte del episodio austríaco, es la única que va a entrar en el gobierno, en los gobiernos. Claro, decir esto y al mismo tiempo decir que el gobierno español es el más radical cuando él es el único líder de ese espacio político en la derecha europea que dice que la ultraderecha española se va a sentar si las cifras le cuadran, es todo continuamente muy contradictorio. Y luego también lo sigo diciendo con respeto, ya querría yo haber visto incluso en el momento final, ayer en la Plaza de Toros de Valencia, algo que se pareciera a un programa, pero lo que escuché es, no a todo lo que ha ocurrido lo revertiremos todo, pero incluso en cuestiones que luego después el Partido Popular no las revierte. Revertiremos la eutanasia. Igual que decía, por ejemplo, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Cuando gobernáis, luego no lo hacéis, porque estos son reclamos que enganchan y que están en la radicalidad de los votos que buscáis en la extrema derecha, pero que luego sois conscientes que forman parte del avance de los derechos, de las libertades y de cualquier sociedad en la que nos queramos comparar con Europa. Este es el lío, que yo creo que podéis haber pensado que habéis encontrado vuestra identidad, pero yo sigo teniendo la sensación de que la identidad no la acabáis encontrando si todo lo apostáis a gobernar con la ultraderecha sin paliativo. A mí esto me preocupa. Vamos a ver, voy a ir punto por punto porque tengo que contestar a 2 y yo soy 1. Dame un segundo, Margallo, pero para los oyentes que nos estén viendo, además de escuchar que nos estén viendo a través de cadenaser.com, de YouTube, de todas las plataformas, bueno, hoy algunas están caídas. Que siguen vivas. A través de las plataformas que siguen vivas. Y dirán, bueno, ¿por qué estoy oyendo a Carmen Calvo y no la veo? Bueno, Carmen Calvo no podía estar en Madrid, pero me ha prometido que va a ser algo excepcional y que va a estar aquí con nosotros todas las semanas para seguir conformando este clima familiar. Estoy con un aparato sofisticadísimo que funciona estupendamente. Ese aparato es con el que hicimos el programa desde casa cuando tuvimos que estar confinados durante el confinamiento de Tenía 2 conferencias en mi ciudad, en Córdoba, y no me daba tiempo a volver en tren para Madrid. Perdonada queda.
Bueno, vamos a ver, punto por punto. Pablo Iglesias, la moción de censura se montó sobre una frase de una sentencia del juez Prada que decía que había sido probado que el Partido Popular era una organización formada para lucrarse de determinados contratos. Esa frase fue anulada porque eso no se estaba juzgando. Segundo lugar, de Abascal. Segundo. Si hablamos de extremismos, el gobierno actual es el único gobierno que tiene comunistas y populistas dentro. Hemos visto que en Alemania ni se pactaba con Alternativa por Alemania, ni se pacta con Der Linke. Los socialdemócratas lo último que quieren hablar es de eso. Cada uno tiene su forma de pensar, pero esa es la realidad. Tercero, el que el Partido Popular va a formar gobierno con Vox no es algo que haya dicho Pablo Casado. Ha dicho que habrá apoyos puntuales en la investidura si eso fuese necesario. Pero esa cantinela que la vamos a oír repetida de aquí a las siguientes elecciones, porque Sánchez siempre basa sus triunfos en los errores del contrario, es decir, que es inevitable que haya una coalición PP-Vox, ya la oímos en las elecciones de Madrid. Hoy hay gobiernos populares en Madrid, en Castilla y León, en Galicia, en Murcia y en Andalucía y en Ceuta. En ninguno de ellos está Vox como miembro del gobierno. Otra cosa es que haya apoyado la investidura. Cuarto, lo importante son los programas. Yo, si los temas identitarios a los que se refiere Pablo Iglesias es la pasión por España, la suscribo de arriba abajo. Creo que es una de nuestras señas de identidad el defender a la nación, la unidad de España, la integridad territorial y todo eso. Pero junto a eso están las señas de identidad de un partido de centro. He hablado de un compromiso de las libertades y Pablo tendrá que admitir que nuestro compromiso con la libertad de prensa y la prensa privada es superior al que tiene tu partido. Por razones obvias, tú dices que eso pues no te gusta demasiado. En materia de separación de poderes, el que los jueces elijan a los jueces es lo que dice la Comisión Europea, que dice que no está bien que los políticos eligieran a los jueces. Y eso ha cambiado. La Comisión no se había pronunciado cuando estábamos en el gobierno, y yo estaba en ese gobierno. Es verdad que no lo hicimos, mea culpa, me arrepiento, y hay que hacerlo. Pero en separación de poderes hablamos de Puigdemont. Es que la abogacía del Estado, que depende del Ejecutivo, ha mandado un escrito al Tribunal de Justicia de Luxemburgo diciendo que la orden de entrega del señor Puigdemont estaba suspendida hasta que resolviese la cuestión prejudicial. Y no es verdad. Es justo lo que ha dicho también la justicia italiana. No es verdad. Perdóname, se ha apoyado en que el gobierno español ha dicho eso. Si el gobierno que está pidiendo teóricamente la entrega de Puigdemont dice que la orden está suspendida, es obvio que cualquier país tercero se apoye en eso. Ministro, si es que el problema es que hay dos cuestiones. Una es mollar en el TJUE, que va a hacer que todo esto ocurra cada vez que Puigdemont se mueva. No es verdad, Carmen, perdóname, no es verdad. Es un asunto en el que Puigdemont quiere poner foco sobre su persona. Cuando se nos olvida, se mueve y pone foco. Y cuando pone foco, mezcla el Ejecutivo y el Poder Judicial. Y resulta que el Partido Popular, en vez de decir que es evidente que ese es un asunto de soberanía absoluta del Poder Judicial español, le pregunta al gobierno que qué hace el gobierno, como si el gobierno pudiera detener a Puigdemont. Y hasta aquí lo dejo. Es increíble. Cuando habláis de división de poderes, Casado le pregunta al gobierno que por qué no detiene el gobierno a Puigdemont. Es verdad. La cuestión, como si pudiera hacerse. La cuestión prejudicial, el único que puede plantearlo es el Tribunal Supremo. Y la plantea en un caso que es el caso Puig, ante un tribunal belga. Y el tribunal belga dice que no hay entrega porque el tribunal que ha pedido la entrega es el Tribunal Supremo, no es el que va a juzgar al señor Puig porque no está aforado. Punto. Y eso solo afecta al caso Puig y al país que es Bélgica. El resto no es verdad lo que dijo la abogacía del Estado. Pero está sustanciándose si tiene o no tiene inmunidad y por lo tanto se está sustanciando. Perdóname, y no hay pronunciamiento todavía. Perdóname, ministro. En un caso la pregunta es muy concreta. Mira la pregunta, si se puede suspender la entrega porque el tribunal que vaya a juzgar no es el que lo pide. Punto. No hay otra cosa. Y el juez Llerena, que es el único legitimado para pedir
suspendirla, el único, dice que no están suspendidas. Y la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, dice que están suspendidas. Y eso es falso. Y una de las cosas que hemos dicho en Valencia, más perdona... Fácil para los que nos escuchan, más fácil. Sí. Llarena comunica a Sassari que su orden de detención sigue vigente. Eso es, y es el único que puede decirlo. Exactamente. Y la Abogacía del Estado dice que no, mintiendo. Italiana. No, es que ahora estamos ya en Sassari. La Abogacía del Estado no está en Sassari ahora mismo. Pero es que como ha dicho al Tribunal de Luxemburgo que estaba suspendida en toda Europa, Italia dice que bien. Primero, la alegación de la Abogacía General del Estado de cualquier país miembro no influye más que dice lo que quiera decir, que en este caso además es una posición procesal también correcta. Pero en Sassari no está la Abogacía General del Estado. ¿Y qué ha hecho Sassari? ¿Qué ha hecho Italia? Decir, aquí hay dos temas pendientes, sobre todo uno muy importante sobre su inmunidad, y yo esto lo dejo en suspenso. Seamos serios con los criterios jurídicos, que repito, aquí lo que hay es una movida de pieza de Puigdemont para volver a tener foco cuando se le va olvidando, cuando sus discrepancias con el otro socio en el gobierno en Cataluña, para irrumpir. Que esa es la clave de todo esto. Esa es la clave de todo Pablo esto. Iglesias. Pues eso es. Y un gran alivio del gobierno de no tener aquí a Puigdemont, porque le crea un problema para apoyar. Pablo Iglesias, venga, Pablo Iglesias. Pues te diré que no. Te diré que no. Estáis y es evidente que como con los no estoy en el gobierno, no voy a hablar. A ver, yo creo que... Pablo Iglesias poniendo paz entre el PSOE y el PP. Sí, esto es Pentecostés. Está bien. O sea, yo no sé si los será por lo del WhatsApp. oyentes se están enterando mucho de qué es lo que ocurre con Puigdemont. Yo creo que la gracia de esta tertulia es que nos podemos permitir salir de los argumentarios habituales de nuestros respectivos partidos y analizar otras cosas. Con respecto a Puigdemont, para que todo el mundo lo entienda, la gracia de todo esto es saber si la presencia de Puigdemont en España puede poner en dificultades al gobierno de coalición porque tense a sus socios y en este caso a Esquerra. Como estamos los tres de acuerdo en eso, pues vamos a lo importante. Ya no está de acuerdo. Carmen no está de acuerdo. Yo creo que es una evidencia que si Puigdemont no estoy de acuerdo. ¿Crees que no va a resistir? Margallo, que has venido muy animado del hospital. No me dejas hablar. Estoy ciego, Pablo. Pues por eso no me atrevo a darte duro. Pero con lo que teníamos antes, que yo creo que es lo valioso, creo que tenemos que salirnos del argumentario. Hay una cuestión que ponía Margallo encima de la mesa, que es como Vox no ha entrado en ningún gobierno autonómico ni municipal. Yo digo aquí, me juego una cena con quien esté dispuesto a jugársela, que Vox sí entraría al Consejo de Ministros. Porque Vox es un partido para el cual el Consejo de Ministros es muy importante y van a tener, si hay una suma de la derecha y la ultraderecha para gobernar, no van a ceder en lo que respecta a entrar a un lugar que para ellos es determinante. Es un partido en el que hay altos mandos militares en la reserva, policías, catedráticos, altos funcionarios del Estado, jueces, abogados del Estado. El Consejo de Ministros va a ser algo determinante para ellos. Y aquí yo creo que lo interesante de todo esto, más allá de los argumentarios de partidos, es entender cómo ha cambiado el sistema de partidos en España en los últimos años y las posibilidades de reforma de Estado que va a haber, porque va a haber reforma del Estado en una dirección o en otra. Uno de los éxitos de la transición fue su capacidad de establecer un gran consenso en los 4 partidos que realmente pintaban algo en este país. El Partido Popular sustituyó enseguida, Alianza Popular, el Partido Popular a la UCD, de la que tú fuiste diputado, digamos adscribiéndose en la familia democristiana europea, incluso con un giro al centro que implicó que en su momento Aznar reivindicara hazaña. El Partido Socialista se ubicó con los socialdemócratas alemanes, que por cierto gobiernan con Die Linke en la ciudad de Berlín, que no es una ciudad cualquiera. Y luego había 2 partidos, Convergencia y Unió y el PNV, muy importantes porque eran los partidos alfas de 2 subsistemas políticos donde había una tensión plurinacional con los que se podía negociar en el marco del Estado autonómico muchas cosas. Eso ha saltado por los aires y ya es imposible que el Partido Socialista gobierne con mayoría absoluta en solitario o que el Partido Popular gobierne con mayoría absoluta en solitario. Ninguno de los dos se va a suicidar haciendo un gobierno de gran coalición que pudo funcionar en Alemania, pero que aquí no funcionaría, y ha muerto Ciudadanos, que era una opción muy interesante para permitir o bien que gobernara el Partido Popular manteniendo los consensos de siempre, o bien que gobernara el Partido Socialista. Ahora mismo hay solamente 2 alternativas de gobierno. El Partido Socialista, con nosotros, con todo lo que representa
presentamos para la derecha de traer a los comunistas al Consejo de Ministros y además aliados con independentistas catalanes e independentistas vascos. Esa es una opción de reforma de Estado para los próximos años. Y esto estamos de acuerdo todos. La otra es el Partido Popular gobernando con Vox, con la ultraderecha. Bueno, aquí es donde tenemos cuál va a ser el futuro de nuestro país y creo que en esta tertulia podemos, digamos, relajarnos con respecto a los argumentarios de cada partido y asumir que esto es lo que hay. Vicepresidente, me resulta muy sugerente esto que cuentas, que es una verdad básicamente y contrastable de lo que ocurre, de lo que puede ocurrir y de lo que está ocurriendo también en otros estados europeos. Alemania tiene meses por delante ahora para fraguar un gobierno. Y ahora me hago la siguiente pregunta. La regla de oro de la democracia no es que la mayoría lleve razón y la minoría no, o a la inversa. La regla de oro es que 51 valen más que 49 y gobiernan. Pero claro, esto está fundamentado en fórmulas políticas de hace 40, 50, 60 y 70 años, en las que funcionaban dos grandes líneas, que se alternaban en fórmulas diferentes, pero dos grandes líneas, dos grandes partidos, bipartidismo perfecto o imperfecto, pero dos grandes líneas. Pero ¿qué ocurre ahora? No digo tanto políticamente, sino qué puede ocurrir en una reforma de Estado, que obviamente nos lleva a una reforma jurídica, una reforma constitucional, cuando las minorías, sin ningún tipo a veces de autocontrol de cuál es su fuerza electoral, deciden llevar hasta el extremo las negociaciones políticas, los acuerdos, las coaliciones, lo que sea, hasta el punto de que se subvierte la situación. La mayoría una mayoría importante puede quedar encadenada a una parte muy pequeña de fuerza electoral, a 1 escaño, a 2 escaños, a 15 escaños, a 20 escaños, arrastrando a las grandes mayorías. No estoy ahora mismo nombrando en concreto ninguna situación. ¿Qué tenemos que hacer los demócratas con esto? Porque algo tendríamos que hacer. Porque a ver si vamos a normalizar una cosa que ya está ocurriendo. En las municipales, que siempre se dice, se vota mucho a las personas porque la gente las conoce, sobre todo en los sitios medianos y pequeños, ¿no? En España ya hay casos de que la persona menos votada con un concejal o dos es el alcalde o la alcaldesa. Esto es una perversión de la democracia. Esto es una perversión del respeto a las mayorías, a la mayoría o a las mayorías. Si esto está evolucionando así, habrá que empezar a tomar algunas decisiones de carácter jurídico constitucional, porque lo que no puede ser de recibo es que subvirtamos lo de que 49 o 28 le fuerzan la mano a 64. Porque eso no es lo que han dicho los ciudadanos. Esto hay que pensarlo también. Y repito que no estoy refiriéndome a ninguna situación en concreto, sino que aquí se abre un tablero que ya se queda estable y sobre el que hay que volver a pensar para respetar directamente el voto de los ciudadanos. O sea, el debate sobre el sistema electoral va a aparecer. Y yo creo que la clave del sistema electoral en España es la provincia. Esto el propio Bert, en un artículo, en un paper de FAES, reconocía que en su origen, que esto además es un diseño preconstitucional. Este sistema electoral Javier de Burgos, lo diseñaron. 1832. No, la provincia pero dice el sistema electoral. Para convertirla en circunscripciones electorales. Claro, pero fueron las Cortes franquistas antes de la Constitución cuando dicen vamos a hacer esto así. Y las mantienen. Porque habían hecho un análisis sociológico que decía vamos a intentar sobrerepresentar, digamos, la España más interior frente al auge de la izquierda que puede tener en ciudades como Madrid, Barcelona, como Valencia, etcétera. Y al final tenemos un sistema electoral proporcional, pero con efectos muy mayoritarios, no como consecuencia del pobre señor Don, sino como consecuencia de la provincia. Esto es un efecto que nunca ha molestado pues, ni al Partido Socialista, ni al Partido Popular, ni a Convergencia y Unión, ni al PNV. Ojo que ahora lo que ocurrió en Teruel, yo auguro que puede ocurrir en muchísimas provincias de la llamada España vaciada, que digan, ya estamos hartos y a estas elecciones yo voy a votar a Segovia existe, a Soria existe, a Ávila existe, a Toledo existe. Y eso efectivamente puede hacer que se intensifique esto que estaba diciendo Carmen, que al final fuerzas de un diputado o de 2 diputados tengan un papel determinante, fortísimo y desproporcionado con respecto a sus apoyos electorales. Y ojo,
representando solamente a una provincia del territorio y que digan, mira, a mí es que me da exactamente igual lo que ocurre en los demás sitios, yo vengo aquí a negociar mis cosas de mi provincia, que para eso me han votado. Pero aparte de eso, que es verdad, y eso hará pues, que a lo mejor se planteen alternativas al sistema electoral para hacerlo más proporcional, lo que tenemos es dos caminos de Estado diferentes. Dos caminos de Estado que van a tener que asumir qué pasa con la cuestión territorial. Casado ya lo ha dicho, es como esto de las competencias autonómicas me suena muy mal, hay que acabar con esto de la transferencia de las competencias en prisiones, y Vox va a presionar por la dirección incluso de acabar con las comunidades autónomas. Bueno, creo que esos son los grandes debates de Estado que hay que tener en este país. Cómo se afronta la cuestión social con la llegada de los fondos europeos, luego supongo que hablaremos de alquileres, cómo se habla de salarios, cómo se habla de modelo productivo, cómo se afronta la cuestión territorial. Esos son los grandes temas de los que yo creo que tiene sentido que hablemos. Un segundo, ahora que estábamos hablando de leyes electorales, de hipotéticas candidaturas, Pablo Iglesias, le tengo que preguntar qué le parece la propuesta de Yolanda Díaz de constituir algún tipo de plataforma o de candidatura que trascienda a Unidas Podemos. Yo creo que es necesario apostar por el Frente Amplio. Nosotros hemos sido una fuerza política que nunca ha sido fetichista de los nombres. Yo creo que ahora mismo nuestro espacio político tiene que trascender, tiene que crecer, tiene que abrirse no tanto a partidos como a sectores de la sociedad civil, y si eso implica que haya nuevos significantes, yo creo que eso lo tiene claro todo el mundo desde hace muchísimo tiempo. ¿La marca Unidas Podemos, la etiqueta Unidas Podemos ya no funciona? Bueno, eso lo tienen que decidir digamos, todos los compañeros. A mí ahí no me corresponde opinar, pero yo en general soy partidario primero de asumir que la fórmula Frente Amplio siempre es positivo, siempre estar dispuestos a abrirse a otros sectores, y ya digo, sabiendo que la clave no es, digamos, como sumar necesariamente más partidos, sino sumar más voluntades a un proyecto de país, y a partir de ahí creo que hay que estar abierto a todo. O sea, creo que alguien no se puede obsesionar con que los nombres se repitan. Ya hay una serie de fuerzas, de proyectos colectivos que están ahí, que yo estoy convencido que van a ser enormemente generosos a la hora de plantear que si hay que construir un nuevo significante de Frente Amplio que pueda servir para tener un mejor resultado, para aglutinar más ilusiones, vayan por ahí. Esto lo tienen en la cabeza los compañeros de las distintas fuerzas políticas de Unidas Podemos desde hace tiempo. Ahora bien, yo sí hablaría de política. O sea, creo que donde nos quiere el adversario es hablando de la izquierda y hablando de nosotros mismos y hablando de quién está y de quién no está. Y creo que en este gobierno las cosas que hace Unidas Podemos se notan mucho y hay que hablar de eso. Y ya llegará el momento en el que toque hablar del nombre y quién está y cómo se plantea una nueva propuesta de país y nuevos significantes. Pero dígame, se dio por aludido cuando Yolanda Díaz dijo aquí en la SER que no quiere una suma de egos, que ha estado muy rodeada de egos. Bueno, en política yo creo que tener un cierto ego es necesario. Igual que para presentar un programa de radio, pues si no tienes ego, lo mejor es que te dediques a otra cosa. Yo creo que en política un cierto ego es condición de posibilidad de hacer tu trabajo bien. Y yo creo que todo el mundo entendió a lo que se refería. Y creo que lo que decía es que ninguna voluntad personal puede estar por delante del proyecto colectivo. O sea, no puede haber el interés de ninguna persona, ni ninguna, digamos, voluntad de imponer un criterio individual puede estar por encima de las decisiones colectivas que se tomen, y creo que todos estamos de acuerdo con eso. ¿Y por quién dijo entonces lo de si hay ruido me voy? ¿De quién estaba hablando? Eso pregúntenselo a ella. No se dio usted por aludido. Hombre, yo me he ido, yo ya ruido hago poco, yo trato de ayudar en todo lo que puedo, y creo que hay, digamos, mucha ilusión primero porque tenemos una candidata que puede tener, cuando diga definitivamente que es candidata, que puede tener un resultado magnífico, y porque hemos demostrado que hemos puesto por delante lo colectivo respecto a lo individual. A mí una cosa que me siguen diciendo es: no es muy frecuente que alguien sea vicepresidente, sea secretario general de un partido y diga que se va porque entiende que hay compañeras que lo pueden hacer mejor y dirigir mejor el partido y tener mejores resultados.
Eso mucha gente en América Latina me lo pregunta y es que esto tiene que formar parte de nuestro patrimonio político. Y creo que en Unidas Podemos ahora hay un proyecto mucho más coral, no hay una sola persona ni de lejos con la capacidad de decisión que tenía yo en su momento. Creo que es algo que reivindica a Yolanda, que reivindica a Ione, que reivindica a Irene, que reivindica a Lilith, muchas mujeres al frente de un espacio político, y que eso tenga que implicar que a lo mejor hay que jugar con otros significantes, con otros nombres, que eso va a facilitar la generación de un frente amplio y una feminización de la política, donde los egos masculinos muchas veces han sido enormemente limitantes, pues creo que es una evidencia, y para mí es un honor pues hacer un trabajo mucho más modesto, mucho más de hormiguita, pues diciendo cosas en los medios y escribiendo, y sabiendo que ese espacio político está dirigido por mujeres que siempre van a poner su ego, que lógicamente algo de ego pues tienen que tener, porque si no, no se dedicarían a esto, para empujar siempre lo colectivo. Pero entonces dígame, usted está en el ajo en esto, está hablando con Yolanda Díaz. ¿Yolanda Díaz habla de esto con usted? Yo en esto prefiero ser discreto. Decía antes, no hablemos de nosotros mismos en público. Para que algunas cosas sucedan, y sucedan bien, creo que hay que hacer un trabajo enormemente discreto. Y creo que donde nos quiere el adversario es precisamente hablando de nosotros, y cómo os vais a llamar, y quién va a estar, y quién va a estar en la lista, y quién va a ser el jefe de no sé qué, y cómo se va a decir. Es como, no caigamos otra vez en eso, porque de hecho al final creo que ese día Yolanda hizo una entrevista interesantísima y sin embargo pues prácticamente desaparecieron buena parte de los titulares que dejó, y al final todo era la cuestión de los egos. Y creo que ella misma es consciente de, hombre, si todo el mundo se ha puesto a hablar de los egos, a lo mejor tenemos que hablar de vivienda, a lo mejor tenemos que hablar de cómo seguimos subiendo el salario mínimo, de cómo derogamos la reforma laboral, precisamente para hacer valer ese nuevo tono femenino que tiene un espacio como Unidas Podemos, que no habla constantemente mirándose el propio ombligo, que creo que ha sido uno de los grandes problemas en el pasado, sino que habla de las cosas que importan a la gente y de políticas públicas que sirven para cambiar la vida de la gente. Y aunque no quiera hablar de quién es, en ese sumar tiene que estar en Más País de Rejón, ¿no? Yo creo que no hay que cerrarse a nadie, y que además hay que decir las cosas claramente. Ojalá los compañeros de Más País quisieran sumar para que construyéramos juntos un frente amplio. Creo que hay algunos que no están por la labor, pero estoy convencido que a lo mejor Yolanda es capaz de convencerles. Y al mismo tiempo sectores de la sociedad civil que no están organizados en partidos, gentes que vienen del municipalismo, gentes que quieren recuperar la ilusión por la política, y que precisamente esas nuevas formas femeninas les pueden hacer que se acerquen, y que a lo mejor no se hubieran acercado si hubiera estado yo al frente. Tiene que haber espacio para todos, respetando al mismo tiempo que si no es posible, pues habrá que seguir caminando. Yo creo que hay que tender la mano siempre. Pero si finalmente hay otra fuerza política que te dice, mira, es que a mí no me interesa ir contigo, y muchísimo menos detrás de ti, podemos tener una relación compitiendo electoralmente, pues tampoco hay ningún problema. Pero yo creo que Yolanda debe intentarlo, y creo que puede conseguir muchas cosas. Carmen Calvo, ¿qué le sugiere este movimiento de Yolanda Díaz impulsando algo que trascienda a Unidas Podemos? ¿El PSOE tiene que estar más inquieto con Yolanda Díaz que con Pablo Iglesias o no? A mí me interesa esto que introducimos, que ha introducido el vicepresidente Iglesias, de la feminización de la política y de los perfiles femeninos, algo así, ¿no? Que es muy, muy importante, porque las mujeres hemos dicho, las feministas hemos dicho, las feministas socialistas llevamos muchos años diciendo que no es solamente un problema de cantidad, de cuántas mujeres hay, que eso va de justicia democrática. Los espacios son tan nuestros como de los hombres, la ciudadanía plena implica que los ocupemos en todos los órdenes de la vida, y por tanto eso va, digamos, de oficio de la evolución y de la profundidad de un modelo democrático. Pero las propuestas feministas y el feminismo es otra cosa. Y la feminización de la política es otra cosa. No siempre está garantizada porque existan mujeres y porque estén mujeres, que repito, es deseable por justicia en el reparto del poder. Las propuestas feministas son un paso mucho más al frente, donde innovamos en política, y eso está por aparecer. Pero aquí, en cualquier lugar, eso está por aparecer. Cuando hablamos muchas veces de feminismo, en realidad estamos hablando de democracia. Que nos paguen el mismo salario o al trabajo, eso es democracia. Que el reparto de poder tenga que venir mediante la remoción de obstáculos, como dice la propia Constitución, con leyes,
que luego la derecha dice que las recurre y que luego la censura, las cuotas, las listas paritarias y todo esto, eso va de democracia. El feminismo no lo hemos visto todavía aparecer, según qué materias, con esto que llamamos muy ligeramente la feminización de la política. Eso es otra cosa. Eso es poner en lo alto de la mesa cambios mucho más profundos y mucho más interesantes de los que hemos visto aparecer. Y no lo garantizan exactamente la cantidad de mujeres que haberlas, tiene que haberlas, por supuesto. Y dicho esto, nosotros somos un partido que en nuestros peores momentos hemos tenido 84 escaños para levantarnos con una moción de censura, evidentemente con el apoyo de otros grupos. Esa es la fortaleza de una fuerza política que va a cumplir siglo y medio y que habremos sabido leer nuestro país en un país que destruye tantas cosas, que le cuesta tanto trabajo mantener hilos conductores. Habremos leído bien nuestro país con nuestros errores y aciertos para estar a punto de alcanzar el siglo y medio. No nos inquieta que funcionen otros actores en la política. Somos el partido que ha traído una coalición al gobierno de la nación, evidentemente, y con un gobierno que funciona. Pero yo creo que hay que seguir abriéndole paso a esa cultura también, cuidando algunos tipos de espacios. Ha dicho el vicepresidente, las cosas que hace Unidas Podemos en el gobierno suenan mucho, claro, con determinadas formas. Acaba de decir que hay que hacer cosas con una cierta discreción para que salgan bien, pues eso también funciona para todo. Yo creo que ahí queda mucho camino. Pero el Partido Socialista, mi partido, es un partido que lleva décadas abriéndose al feminismo a través de las leyes de igualdad que hemos hecho. Ahora las compartimos en nuestra coalición con Unidas Podemos, como es lógico, y en ese sentido no nos inquieta que otra izquierda funcione. Hemos compartido con Izquierda Unida muchos espacios, incluso gobierno en Andalucía. Hemos compartido con el Partido Comunista también en muchos momentos muchos espacios. Nosotros venimos de una tradición en ese sentido. Ahora hemos llegado, digamos, a una cota cenit, porque es el gobierno de la nación lo que compartimos con Unidas Podemos. Y Margallo, todo esto, ¿cómo lo ve? Bueno, estoy muy atento a las cosas que ha dicho Pablo, pero él ha dicho, bueno, lo que le interesa a los adversarios, como aquí el adversario soy yo, porque Carmen es medio pensionista, está en el gobierno, pero no coincide, que no coincides con Pablo, cuando estáis en el gobierno coincides en algunas cosas y en otras no. No, pero vamos, es una expresión cariñosa. Pero vamos a ver. Ya Es decir, ha dicho Pablo con absoluta claridad. Aquí lo que se va a discutir son dos formas de Estado, dos formas de entender España. Carmen ha dicho que se exige una reforma constitucional. Bueno, eso es lo que vamos a discutir y eso es lo que hay que plantear con claridad a los adversarios. Mucho más si el partido lo dirigen hombres, mujeres, si es un partido minarete o es un partido cúpula, más plural, como quieres ahora. Y en eso hay que ser muy claros, porque se han dicho algunas cosas que Pablo Casado ni el Partido Popular ha hecho ni era nunca. Nosotros estamos radicalmente en contra de la autodeterminación, pero no somos una excepción en las democracias liberales. Los únicos países que reconocen la autodeterminación en su constitución son Etiopía y San Cristóbal de las Nieves. Todos los demás, con constituciones escritas, niegan la autodeterminación. Y ahí somos clarísimos. Segundo, creemos una España plural. Por lo tanto, estamos por las autonomías y no podemos compartir la visión de aquellos partidos a nuestra derecha que lo que quieren es acabar con el régimen autonómico. El régimen autonómico lo inventamos fundamentalmente nosotros. 4 de los padres de la Constitución formaban parte de nuestras familias políticas. Tercero, que hay que reformar la organización territorial del Estado. Eso es evidente. Se ha demostrado en la pandemia que la distribución autonómica que tenemos en materia sanitaria no funciona. Seguimos sin resolver el tema de una hacienda que garantice la corresponsabilidad fiscal y por tanto todo eso hay que reformarlo. Pero eso no quiere decir que seas contrario a las autonomías. Quiere decir que quieres que las autonomías funcionen mejor. 2 puntualizaciones. Se ha dicho que se ha hablado de derogar la ley de eutanasia. Lo que se ha dicho es aprobar una ley de cuidados asistenciales, presenciales, para que esa opción sea la última opción. Y estaremos de acuerdo en que el suicidio y la eutanasia es la peor opción si hay una ley que como Dios manda. Pero lo importante es lo que ha dicho Pablo. Lo que España se está jugando en las próximas elecciones son 2 ideas de España.
ese Frente Amplio, cree en la autodeterminación, es decir, que cada territorio pueda salir, dar un portazo y irse cuando quiera, es decir, disolver la nación. Nosotros estamos radicalmente en contra. Creemos en las autonomías porque España es plural y hemos sido extraordinariamente autonomistas. Y, por cierto, en todas las autonomías donde gobernamos, subimos en votos. Por algo será. Y creemos en todas. En Madrid, en Andalucía, en Galicia, en Castilla y León, en Ceuta, tú vas, Murcia, ves todas las encuestas y el Partido Popular está subiendo. Pero, en fin, como eso no lo puedo probar, no voy a seguir por esta discusión, ¿no? Venga, vamos a seguir ahora mismo. Un segundo. Sí, pero un segundo, señora Calvo. Un segundo. Vamos a seguir ahora mismo. Y a esta hora WhatsApp sigue caído, sigue sin funcionar en varios países del mundo. Son ya más de 5 horas y media sin este servicio que utiliza medio planeta. Tampoco funcionan Facebook ni Instagram, y en un comunicado Facebook, que es la compañía propietaria de las 3 redes, ha pedido perdón esta noche, ha asegurado que trabajan para solucionarlo, pero no explica qué está pasando. 5 horas y media. Informa desde Nueva York para la SER, Sara Yáñez. Sara, buenas noches. Buenas noches. WhatsApp, Facebook e Instagram sufren una caída generalizada en todo el mundo. Un periodista del New York Times ha podido hablar con varios empleados de Facebook en Silicon Valley y al parecer tampoco funcionan las herramientas internas de comunicación de la compañía. Facebook es la mayor red social del mundo y dueño de Instagram y WhatsApp ha tenido que comunicarse con sus usuarios mediante su rival, Twitter, y mediante un tuit ha dicho que está trabajando en el problema y ha pedido perdón a sus usuarios. De momento Facebook no ha dado ninguna explicación sobre qué ha causado el problema. La caída generalizada se produce en un momento muy delicado para la compañía, ya que una investigación periodística ha sacado a la luz varios documentos que revelan cómo la empresa conocía la toxicidad de Instagram para muchos adolescentes. Esta información fue dada por una ex empleada de la compañía, quien este martes declarará en el Congreso. Sin WhatsApp empezamos a cerrar este lunes 4 de octubre, Marina. Y de eso se está hablando, claro, en Twitter y del volcán de Cumbre Vieja. El Consejo de Ministros aprueba mañana un nuevo paquete de ayudas de más de 206 millones para, entre otras cosas, reconstruir infraestructuras y para la canalización de agua. Es una de las urgencias ahora para el sector del plátano, del que dependen más de 12.000 empleos en la isla. En caso de divorcio o separación, que nadie dé por sentado que se queda con el perro o con el gato. El Congreso aprueba mañana una modificación del régimen jurídico de los animales a varios niveles, en el Código Civil, en la ley hipotecaria y en la ley de enjuiciamiento civil. Van a dejar de ser bienes inmuebles, van a dejar de ser cosas, jurídicamente hablando, para ser lo que son, seres vivos dotados de sensibilidad. Así que, ante un divorcio, quien se quede con la custodia dependerá, como en el caso de los menores, del interés del animal. Mañana se reúne la Comisión de Salud Pública después de que el Gobierno haya suspendido la entrega hoy de una nueva remesa de Pfizer, porque todavía hay 5,5 millones de dosis de la vacuna sin poner en los congeladores, y después también de que la Agencia Europea del Medicamento haya abierto la puerta a una tercera dosis de refuerzo para todos los mayores de edad. Y el bar que se tragó a todos los españoles del Centro Dramático Nacional ha ganado el premio Max a Mejor Espectáculo en una gala, en una edición en Bilbao, en la que la actriz Gemma Cuervo se ha llevado el Max de honor. Por si ahora mismo alguien no le pone cara, es Vicenta Benito, en Aquí no hay quien viva. Enhorabuena desde aquí a ella y a todos los galardonados. Y hoy ha reaparecido Teresa Perales, la mejor deportista paraolímpica de la historia de España. Llevábamos 20 días sin saber absolutamente nada de ella y ha reaparecido. Manu, hola Aymar, sí, buenas noches. Ha vuelto a aparecer, pero en un mensaje en las redes sociales. En esas redes sociales que ahora no funcionan, ha colgado un vídeo. No sabíamos nada de ella desde que terminó los Juegos Paralímpicos en Tokio, donde consiguió una medalla más, la número 27 en los Juegos Olímpicos, 22 ha ganado en mundiales. Y ha sido para desmentir lo que algunos medios habían afirmado, y es que desde entonces nadie sabía nada de Teresa Perales porque decían tenía un problema diagnosticado médicamente de ansiedad. Ella hoy en ese vídeo que ha colgado en redes sociales lo ha desmentido. En primer lugar, nunca me han diagnosticado un cuadro de ansiedad, y si así lo fuera, por supuesto que no tendría ningún problema en decirlo, faltaría más. Faltaría más, no tendría ningún problema en decirlo, pero no lo es. Así que luego hablaremos de Teresa Perales, que como digo logró esa medalla 27, pero que pide que se respete su intimidad y su tema médico, que es absolutamente privado, como no podía ser de otra manera. Te escuchamos en un rato más. Chao, hasta luego. Y en la ropa para mañana no puede faltar un jersey. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Un jersey, ropa de invierno en gran parte del interior peninsular, eso sí, de un invierno no muy frío. Para que nos hagamos una idea, solo en Canarias no se bajará de los 20 grados, en toda la península y Baleares mínimas por debajo de los 15,
de los 10 en gran parte del interior y esas zonas del país especialmente frías, la Ibérica y los Pirineos, temperaturas mínimas de menos de 5 grados. Temperaturas sin duda que invitarán a abrigarse, pero teniendo presente que mañana en general va a hacer mucho sol, eso hará subir rápidamente las máximas, un poco más que hoy, la excepción en la mitad norte de la península, con muchas nubes, lluvia especialmente en Galicia, el Cantábrico y el Alto Ebro. El otoño ha venido para quedarse por lo menos toda la semana. En lo que respecta a las temperaturas, sí, iremos a esta típica situación de otoño que por las mañanas hace frío, por las tardes calor ya no llegará a hacer, pero la ropa de primeras horas de la mañana molestará y lamentablemente no podemos anunciar lluvias generales, se va agudizando la sequía en algunos puntos del país, solo en Galicia y el Cantábrico la semana se presenta lluviosa. Jordi, gracias, hasta mañana. Buenas noches. Esta noche en el Ágora con José Manuel García Margallo, con Pablo Iglesias y con Carmen Calvo. Ahora mismo lo que más divide a PSOE y Unidas Podemos en la negociación presupuestaria es la vivienda. Los dos partidos socios de gobierno tienen un objetivo que es compartido, que es bajar los precios de las zonas que están imposibles para vivir, pero en lo que chocan es en el cómo. El PSOE propone incentivos fiscales fuertes para los propietarios que pongan sus pisos en el mercado y que, sacando muchos pisos al mercado de esa manera, bajen los precios, y Unidas Podemos cree que hay que fijar por ley precios máximos. Este es muy resumido el debate ahora mismo entre los socios del gobierno, pero yo les propongo, trascendiendo la negociación presupuestaria, que es en lo que está ahora mismo la política, trascendiendo el hoy, Margallo, Calvo, Iglesias, que vayamos al fondo del asunto. ¿Qué hacemos con la vivienda en España? Margallo. Vamos a ver, yo hace mucho tiempo dije aquí que había tenido una reunión en Copenhague con expertos que asesoran al Partido Popular Europeo, insisto, al europeo, y nos anunciaron que los dos grandes problemas que íbamos a tener en los próximos años eran el precio de la energía y el precio de la vivienda. Los dos se están confirmando. ¿Qué es lo que hace que suba el precio de la vivienda? Tanto si es para uso propio como para alquiler. En primer lugar, que haya una demanda mayor, se está batiendo el récord de créditos hipotecarios, el precio del suelo, que es una tercera parte del precio total. Ahora, si vamos al alquiler, ¿cuál es el verdadero problema? Que haya gente que invierta en viviendas para alquilar, que en vez de comprarse acciones o bonos, asegure su pensión comprándose un piso. A estos señores, para invertir, ¿qué te van a pedir? Seguridad jurídica. Es decir, quieren saber que no le van a ocupar el piso cuando se vaya de vacaciones o esté en otro lugar, y quieren saber que el Estado, los poderes públicos, no van a limitar artificialmente el precio del alquiler. Eso lo vimos en Berlín. En 2014 se hizo ese experimento en el gobierno al que se refería Pablo anteriormente, donde está su partido. ¿Qué pasó? Primero, que el Tribunal de Karlsruhe dijo que era inconstitucional. Y segundo, que los alquileres subieron más que nunca. ¿Por qué? Porque cuando hay menos viviendas en alquiler, sube el precio por el principio de escasez. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, y una cifra muy importante, viviendas en alquiler en España 2%, media de la Unión Europea un 9%, y en países más desarrollados en este tema un 20%. Yo creo que hay que dar seguridad jurídica, hay que crear vivienda social pública, eso sí, y hay que incentivar, como dice el PSOE, en esto estoy completamente de acuerdo con ellos, para que haya viviendas en alquiler. Incentivos a los propietarios para que compren, haya más viviendas, alquilen y sea más bajo, y a los inquilinos que realmente no pueden ser independientes porque no pueden pagar el precio de alquiler tal como están. Vamos a la clave de todo esto. O sea, primero algunos datos. Perdón, Aymar, es que como no os puedo ver, no puedo pedir la palabra. Un segundo, que la tiene ahora Iglesias y ahora mismo se la doy. Algunos datos. En España, cada ciudadano dedica un 40% de sus ingresos a pagar la vivienda. Esto supone 12 puntos porcentuales más que en el año 2015. En el caso de Cataluña hablamos del 56% de sus ingresos, en el caso de Madrid del 55%. Esto es inasumible, porque antes que un bien de mercado, la vivienda es básicamente lo que la gente necesita para vivir, y esto lo dice la Constitución. A partir de aquí, ¿qué es lo que pasa y dónde está la discusión? Los incentivos fiscales pueden funcionar para los pequeños propietarios. Para los pequeños propietarios sí, y en eso no va a haber discusión entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. En eso va a haber acuerdo. ¿Se pueden utilizar incentivos fiscales para favorecer que los pequeños propietarios bajen el precio del alquiler? Sí. El problema es otro. El problema son los fondos, que son los grandes caseros en este país. Nombres como BlackRock o grandes fondos de inversión que son los grandes propietarios de vivienda. Y aquí tenemos dos problemas. El primero, se firmó un acuerdo de gobierno. Lo firmé yo personalmente, además. Y ese acuerdo de gobierno es clarísimo respecto a la posibilidad
de intervenir el mercado del alquiler, ojo, no por ley, como decía antes Aimar, es permitir que ayuntamientos y comunidades autónomas declaren determinadas zonas cuando se den determinados requisitos como zonas de mercado tensionado y durante un tiempo establezcan una serie de límites para que la gente no tenga que dedicar el 70%, el 60% de lo que gana a pagar el alquiler. ¿Por qué esto le cuesta al Partido Socialista? No es que el Partido Socialista sea malvado o tenga... No. Es que en este caso son más sensibles a la presión política inequívoca de los fondos. Esto es muy parecido, para que lo entienda todo el mundo, a lo que ocurría con la factura de la luz. Una presión política sin precedentes de las grandes empresas energéticas, que cuando finalmente el gobierno decidió hacer algo que estaba escrito en el acuerdo del gobierno, que es tocar los beneficios caídos del cielo, entonces se inicia una ofensiva política de las grandes eléctricas de este país, que tiene hasta detalles de mal gusto como que pongan al señor Carmona de vicepresidente, un dirigente del Partido Socialista. ¿Qué es lo que va a haber si finalmente se cumple el acuerdo de gobierno firmado por el Partido Socialista y Unidas Podemos? Que los grandes fondos van a decir, oiga, usted me está tocando mis beneficios. Es como, ya, lo que pasa es que yo soy la administración pública y a mí me tiene que interesar que haya ciudadanos en este país que puedan acceder a la vivienda, y yo no puedo tolerar una situación en la que hay muchos inquilinos que no pueden pagar el alquiler. Por cierto, cuando bajas el precio del alquiler, lo que se hace es que se alquila más, es decir, funciona mucho mejor. No se está planteando cuestionar sus derechos de propiedad, se está planteando que se reduzca un poquito el beneficio de los grandes fondos para que haya más familias españolas que puedan pagar el alquiler y que puedan pagar la luz y la calefacción. Calvo. Bueno, a título de medio pensionista que quería intervenir, que me gusta mucho porque eso significa que tienes 2 comidas de estas que no tienes que cocinar, ¿no? Vamos a ver, hay un tema que no puedo dejar pasar. ¿A quién de los dos? Comentaba antes Margallo. A mí me parece legítimo que Unidas Podemos hable de Frente Amplio como quiera plantear su situación política y su futuro electoral y todo eso. Pero la izquierda mayoritaria, que es el PSOE en este momento, en este país, y lo ha sido siempre desde el inicio de la democracia, está contra la autodeterminación y contra la separación de ningún territorio de la unidad del Estado español. Sobre esto no puede haber ninguna duda, porque vayamos a entender por esa declaración de defensa absoluta que hacías tú, ministro, que pareciera que el Partido Socialista, por mucho que en este momento esté en coalición con Unidas Podemos, por cierto, con 120 escaños de fuerza electoral, está nada de eso, porque tengo que recordar que en el 155, quien fue en auxilio de una mayoría absoluta que tenía el Senado y que por tanto no nos necesitaban, fuimos nosotros por convicción y por respeto absoluto al orden constitucional establecido, que sobre esto no puedo dejar pasar ni un solo milímetro. Y luego, sobre el asunto de la vivienda hay 2 cosas que son previas a lo que quiero decir. No se puede mezclar esto ni ninguna otra cosa de ningún acuerdo de gobierno de 2 partidos que gobiernen con los presupuestos generales del Estado. Sacar unos presupuestos generales es un asunto que considero tan básico como sagrado en una coalición. Eso no puede estar sometido a nada, a si no hay esto, y si no va a haber presupuestos generales del Estado. A mí eso me parece que está en un dislate de hacer política. Por muy difíciles que sean algunas cuestiones, por muchos matices de discrepancia que haya, en temas muy importantes, que la vivienda lo es también y mucho para los socialistas. Y ese es un asunto en el que creo que no podemos estar condicionando y mezclando que vaya a haber presupuestos generales. Por cierto, en los últimos hubo un crecimiento exponencial absoluto en materia de vivienda, en rehabilitación de edificios, en respuesta del parque social de viviendas jóvenes, etcétera, etcétera. Es decir, que no partimos de cero. Y luego creo que algunos asuntos de los que están en el acuerdo de gobierno están detallados, determinados, lo sabe perfectamente el vicepresidente como lo sé yo, que conocemos bien el acuerdo, pero luego hay otros sobre los que en términos genéricos se dice que hay que hacer. Habrá que tomar decisiones políticas, legislativas, de cualquier tipo, pero no están determinados. Y lo que no conviene es que lo que no está determinado
nadie plantee siempre la situación como que no está determinado, pero se va a tener que ejecutar a partir fundamentalmente de mis principios. Porque yo hablaba hace un rato de esto, y no hablaba solo de una reforma de la LOREG, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Estaba hablando también de qué ocurre cuando las minorías quieren de alguna manera imponer, porque la fuerza es muy seductora, a las mayorías que salen directamente de la voluntad soberana de unas elecciones. Y esto es un asunto de autocontrol, de habilidad, de lealtad, de inteligencia, sobre todo de respeto a los votantes. Y luego pueden ser muchas más cosas de lo que el sistema constitucional tenga que decir en el futuro, porque las coaliciones han venido para quedarse. Y último, vamos a tener por primera vez una ley estatal de vivienda. Eso no es cosa fácil, porque la vivienda no solamente, los problemas de vivienda no solamente se resuelven con un elemento, 2 o 3 que añadamos por vía normativa o por vía de inversión, es decir, por meter dinero en planes de vivienda y en planes de hacer vivienda pública, que es en una parte muy importante a la que puede acceder mucha gente. Y yo creo que en ese sentido conviene, primero, que no mezclemos un acuerdo que puede ser complicado de matiz, en el que se lleva mucho tiempo, con los presupuestos generales del Estado, que lo llevo viendo los últimos días, y repito, me parece un dislate. Y luego yo creo que hay que poner en marcha la función social de la vivienda. La función social de la vivienda en este país tiene una pata flojísima por resolver, que no solamente se resuelve por la parte en la que los fondos son los detentadores de muchos inmuebles puedan estar influyendo en el mercado. Eso es solo una parte, que puede ser importante y que nosotros ya hemos visto hasta 10, creo, ¿no, vicepresidente? Hasta 10 tenedores de edificios que pueden estar en el mercado y utilizándose como inversión y como negocio. Pablo Iglesias. Pero creo que poner el foco exclusivamente en estas cuestiones tampoco va a resolver exactamente todo el problema que tenemos acumulado en materia de vivienda. Una cosa que decía Carmen que es importante, a veces se pactan cosas concretas y a veces se pactan generalidades y luego ya se ve cómo se desarrolla. Pero en este caso, y yo estuve en esa negociación y creo que todo el mundo sabe lo que representa el tema de vivienda para Unidas Podemos, pues tengo el acuerdo delante y fue enormemente claro. Los ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar de forma objetiva y fundamentada en ciertos criterios, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler de vivienda habitual. Este es el acuerdo que firmamos Pedro Sánchez y yo. No fue en genérico, no acordamos, no, pero trataremos eso se desarrolla por diferentes vías. Bueno, pero esto es básicamente firmar, regular el mercado del alquiler y lo firmamos en un acuerdo. Entonces, lo que no es de recibo es firmar una cosa y que después no se cumpla. Y que hay algunos que tengan que estar haciendo todo el tiempo de Pepito Grillo y decir, oiga, que es que yo firmé un contrato con usted y esto hay que cumplirlo. No, pues es que ahora no viene bien, no es posible. El año que viene, no, mire usted, esto lo firmamos y lo tenemos que hacer. Y yo comprendo que tanto esto como lo que firmamos respecto al tema de las eléctricas, que incluía acabar con los beneficios caídos del cielo, implica tener enfrente actores económicos muy poderosos. Y yo sé que eso es enormemente difícil para un gobierno, pero esto es lo que hay. Cualquier persona progresista en este país, cualquier partido político progresista, sabe que hay que regular los alquileres. El problema es que enfrente te vas a encontrar a los grandes caseros, a los grandes fondos, que además muchas veces son propietarios de medios de comunicación y que cuando tienen que presionar políticamente lo hacen, como ya lo hemos visto con las eléctricas, que se han permitido desafiar abiertamente a un gobierno e incluso ya cachondearse con el asunto de Carmona. Pero en este caso, creo que la obligación de un gobierno, en este caso es doble. Primero, cumplir lo firmado, que lo firmado es enormemente específico respecto a la regulación del mercado del alquiler. Y luego, pues si hay que hacer frente a los grandes fondos para decir, mire usted, es que yo no puedo consentir que en Madrid, que en Barcelona, que en Bilbao haya gente que tenga que dedicar el 60% de lo que está ganando a pagar su vivienda, porque la vivienda, antes que un bien de mercado, es un derecho. Brevísimamente, señora Calvo. Pero claro, Pablo, ¿quién va a decir que no es un derecho a la vivienda? ¿Quién va a decir que no cumple una función social? ¿Y quién va a decir que la propiedad privada en nuestro país no es un derecho fundamental que está regulado con otra intensidad distinta? Pero el acuerdo tiene diferentes vías también de materialización. Y es conveniente que sepamos
que la principal obligación limpiamente en democracia de una fuerza política es tener la fuerza electoral suficiente para poder gobernar. Bueno, pues esa es la que sostiene ahora mismo el Partido Socialista para este gobierno. Conviene también que no lo perdamos de vista, porque hoy ha salido este tema recurrentemente. El gobierno está haciendo una ley de vivienda, que no se hace, de hecho, es la primera ley de vivienda estatal que podemos tener. Y tendremos que conjugar con equilibrio y con el objetivo de la función social y de problema fundamental de la vivienda para la gente joven que tenemos en este Un segundo, que tenemos una noticia de última hora, señora Calvo, un segundo. Tenemos una noticia de última hora y es que El País está publicando que Vargas Llosa utilizó una sociedad en un paraíso fiscal. Acaba de salir en los Pandora Papers. Hay que votar bien. Sí, en los bien. papeles de Pandora, el Nobel de Literatura figuró en 2015 como titular de una sociedad en un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas. La compañía fue utilizada, según esta documentación que están manejando El País y La Sexta, para gestionar el dinero de los derechos de autor de sus obras y la venta de varios inmuebles en Madrid y Londres. Según la agencia literaria que se encarga de representar a Vargas Llosa, él no residía ni en España ni en Perú en ese momento, y cuando ya se hizo residente fiscal aquí en España en 2017, la cartera de inversión ya estaba a su nombre. Cobraría buenos alquileres por esas propiedades inmobiliarias, seguro, y además de cobrar buenos alquileres no se le podían regular, y además de eso no pagaba impuestos, y además de no pagar impuestos con todo el dinero que ganas por un premio, das lecciones a los ciudadanos de cómo tienen que votar, diciendo una cosa muy clara: la democracia está muy bien si la gente vota lo que digo yo, si no ya la democracia deja de valer. Señora Calvo, señora Calvo, nos sorprendió muchísimo anoche a muchos saber que se lleva usted tan bien con Iván Redondo. Muchas veces ha planteado, yo lo he leído incluso en medios de comunicación, y yo tenía una amistad con Carmen Calvo, por ejemplo. Y lo único que te puedo decir de Carmen Calvo es que es una de las personas de las que más he aprendido, que siempre me ha respetado en mi esfera, yo en la suya. O sea, que usted también se sorprendió de saber que se llevaba tan bien con Iván Redondo. Pues sí. Y no va a decir nada más. Y luego que si Frente Amplio, porque, aquí sí porque que, yo he tenido con él una relación estrictamente profesional. Bueno, estrictamente muy amigos no eran, ¿no? Oye, pero vamos a terminar con las viviendas. Aunque la gente a veces, mucha gente no hace la distinción. Una cosa es la presidencia del gobierno y otra cosa es el ministerio de la presidencia, que está para el apoyo del presidente, pero el presidente tiene su gabinete, como es lógico, ¿no? Y en ese sentido es verdad que yo sabía cuál era mi espacio como ministra de la Presidencia, como vicepresidenta única y luego vicepresidenta primera, y en ese sentido es verdad que cada cual ha operado en su espacio. Pero dígame, ¿le sorprendió la entrevista de anoche? Porque qué suerte, la de Redondo, de haber estado al margen de todas las decisiones que salieron mal. Pues ya le digo yo, él no sabía nada de las elecciones de Madrid, de la moción de Murcia, de la repetición electoral del 19 y del mini pasillo con Biden. Él de todo aquello estaba al margen, no tuvo nada que ver con todo aquello. Pues es que yo no la he visto, la entrevista. Bueno. Vaya por Dios. Vamos a ponerle al programa el punto y 25. Oye. Soledad Gallego Díaz. Uno podría pensar que la frase «todo es posible en esta vida» es cierta, a la vista de la entrevista que Jordi Évole mantuvo con el ex asesor presidencial Iván Redondo en la noche del domingo, o ante la noticia de que alguien como Antonio Miguel Carmona ha sido nombrado vicepresidente de Iberdrola. Son dos casos distintos, desde luego, pero la imagen de los dos responde a una de esas frases que figuran en los libros baratos de autoayuda: «Cree en ti mismo y verás cómo todo es posible». Se puede estar pensado que sí, que es verdad, que realmente todo es posible, basta con que te lo creas. Pero no es así. Ni Iván Redondo llegó a donde llegó, ni Carmona está donde está, por creer en sí mismos, sino por una cosa bien distinta, por trabajar para sí mismos, a favor de sí mismos, en cualquier lugar donde han estado, como silenciosas hormigas. Para lo único que se basta y se sobra una persona sola es para no hacer lo que no quiere hacer. Basta con decir no. Pero llegar donde han llegado, para eso, han necesitado la complicidad de muchas otras personas. Complicidades que actúan muchas veces como puertas giratorias. Así que no todo es posible en esta vida. Depende de lo que estés dispuesto a hacer. Punto y 25. Ya está por aquí Manu Carreño. Me dices que Mbappé ha reconocido por primera vez que pidió al PSG irse en verano. Correcto, después de muchos rumores, de muchos comentarios en la prensa, sobre todo en Francia, también aquí en España, él ha roto el silencio y ha dicho que le pidió al Paris Saint-Germain irse en verano. Enseguida escuchamos a Mbappé
parte de la entrevista que mañana se publica íntegra y que tiene a Margallo. Sí, eso para los madridistas sería como si Pablo Iglesias reaparece al frente del Frente Amplio, un fichaje de Campanillas. Señores, nos vamos. Un beso a todos. Hasta mañana. Adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.